Hola, habla Víctor, pastor de la Iglesia Bautista del Retiro, y quiero dejar parte de la predicación que hemos tenido en esta serie llamada Hijo de Dios. Es una serie basada en la serie de Netflix que se llama La Biblia, que está particionada en varios capítulos, tanto del Antiguo como el Nuevo, pero estamos viendo la vida de Jesús. Y en una parte de sus capítulos muestra esta escena del Evangelio de Juan, capítulo 8, del 1 al 11, llamada la mujer adúltera, o también o correctamente debería ser la pareja hallada en infidelidad. Dice el texto, comienza en 8.1, pero Jesús fue al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. ¿A qué? A enseñar. La gente se le acercaba y él sentado le enseñaba. Algo muy repetitivo de toda esta serie, que Jesús enseñaba a las personas sobre el reino de Dios. Ya tuvimos nuestra serie sobre el reino de Dios, pero esta predicación iba orientada al cambio de vida, que las personas cambiaran su forma interna. Y en esto dice que le llevan una mujer hallada en adulterio. Ahora la pregunta que nos hicimos dentro de la predicación, ¿y el hombre dónde está? ¿O solamente fue la mujer causa de esta situación? Posiblemente, viendo el texto de Juan capítulo 8, puede haber sido una trampa, porque eso es lo que andaban buscando estos fariseos, buscando a Jesús que pudiera caer en una de sus respuestas y poder acusarle, llevarle preso y matarle. Entonces comenzamos a ver el texto que dice que le llevan esta mujer y dice que fue hallada en el acto mismo del adulterio. O sea, sabían la situación, pero solamente la mujer, teniendo en cuenta que en Éxodo capítulo 20 uno de los mandamientos es: no cometerás adulterio, no tendrás relaciones sexuales con quien no sea tu esposa. Y también en Levítico y Deuteronomio dice: cualquier hombre, dice, hombre hallado en falta de adulterio y relaciones sexuales que no sea su esposa, dice, ambos deben ser muertos, sacados de la ciudad y apedreados. Entonces, ¿por qué solamente estaba la mujer? Y le dicen a Jesús, tendiéndole una trampa, diciendo: en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Sabiendo que el texto decía hombres y mujer. ¿Dónde estaba él? La pregunta que estábamos haciendo dentro de la predicación. Pero Jesús se silenció, no respondió, se agachó y dice que escribía en el suelo. Entonces, ¿a qué quiere decir o esta parte que Jesús no les tomó en cuenta lo que estaban diciendo? Porque ellos buscaban acusarle, teniendo también conocimiento de que los únicos que podían hacer la pena de muerte era el imperio romano. Entonces, si decía Jesús sí es lícito, podían ir a acusar a Jesús con los romanos que él estaba dando visto bueno a un homicidio, a un asesinato o a un juicio de muerte. En cambio, si decía que no, se estaba contradiciendo con la ley de Moisés. Y Jesús escuchaba, y dice el texto que le volvieron a insistir estos fariseos: ¿qué dices tú sobre esta situación? Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo, hasta que de pronto le acosaban y Jesús se incorporó, se levantó. Este acto cuando él se sienta enseña, pero ahora se paró delante de ellos. Y les dijo esta frase tan conocida y usada normalmente, le dice: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Teniendo también en cuenta que los evangelios en Mateo capítulo 5 en adelante, las bienaventuranzas, cuando habla sobre el adulterio, el cual dice: cualquier hombre que mire a una mujer y la desee en su corazón, ya está cometiendo adulterio. El reino de Dios y sus valores son mucho más elevados de la simple letra que dejó Dios en su palabra. Son mucho más elevados. ¿A qué me refiero con esta simpleza? La simpleza del juicio de la religión era la muerte. Pero Jesús se para y les dice: a ver, ¿quién de ustedes está limpio de conciencia? ¿Quién nunca haya deseado en su corazón tener una mujer y adulterar con ella, tener relaciones sexuales? Entonces dice que los hombres, desde los mayores hasta los menores, su conciencia golpeándolos, dejaron las piedras y no hubo juicio de la religión sobre la persona. Pero ahí la historia no termina. Dice Jesús que le dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? Y la mujer responde: ya nadie, Señor, nadie. Versículo 11. Y Jesús le dice: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Jesús no estaba dándole un visto bueno al pecado de la mujer. Jesús sí estaba en contra del pecado, pero no del pecador. Él amaba a la persona que se ha equivocado,
Quizás qué faltó en esa situación no lo sabemos, pero Jesús no puso juicio, ni tampoco auspició la muerte de la persona, sino que la cobijó en su amor y le dijo, vete y no peques más. ¿Qué quiere decir con esto? Que de pronto nosotros podemos ponernos en el lado de los fariseos. Somos fácil para hacer el juicio y condenar, incluso dar la muerte o expulsar o echar. Pero Jesús abriga al pecador y le da una nueva oportunidad. Pero Jesús, en presente, al frente de la persona, dice, vete, pero no vuelvas a equivocarte. Porque pecado significa errar. No vuelvas a desviarte del camino. Tú sabes cuál es el camino. No dañes a aquellos que te aman. Porque el pecado del adulterio o la relación sexual con quien no sea tu esposa es un pecado, es un daño que hace a la persona que tú amas, tu familia, tu entorno. Entonces lo que le está diciendo Jesús, vete y no lo vuelvas a hacer. Yo no te condeno y la religión que quería ponerte juicio sobre muerte te la he sacado encima. Así que hay una gran lección en esta historia del Evangelio de Juan, capítulo 8, del 1 al 11. Aprendamos de Jesús, la vida de Jesús en nosotros. Seamos tardos para hacer el juicio. Busquemos cómo Él nos enseña a elevar nuestra conciencia sobre lo que es el pecado. Cualquier persona que mira a alguien que no sea su esposa, su esposo, y está pensando en estar con ella, ya está adulterando en su corazón. Pero Jesús nos vuelve a perdonar y nos dice que no volvamos a pecar. Que Dios te bendiga y nos estaremos viendo en nuestra serie de predicaciones los días sábados en nuestra iglesia a las 7 de la tarde. Revisa nuestro sitio web www.iglesiaretiro.cl o nuestras redes sociales y podrás ver toda esta serie de predicaciones. Que Dios te bendiga.